Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo. Yo soy Ricardo González Reyes y el día de hoy me dirijo a ustedes para exponer lo que fue mi proyecto de investigación. En este caso, por decisión personal y con la asesoría de mi profesor, realicé una tesina. El objetivo de esta tesina es acreditar la asignatura de seminario de titulación. Yo pertenezco a la Universidad IEXPRO. Desde hace ya más de un año estudio lo que es la maestría en psicología clínica y de la salud. El día de hoy les presentaré mi tema. El título del tema es Atención primaria de la salud mental como prevención de la violencia de género. Como ya lo había mencionado, el objetivo de presentar este proyecto es acreditar la asignatura seminario de titulación. La maestría que estoy cursando es la maestría en psicología clínica y de la salud y mi asesor es el profesor Rafael Alberto Hernández. A continuación, voy a presentar los capítulos más relevantes de lo que fue mi proyecto de investigación. Como anteriormente lo pudimos ver en la portada, mi tema es atención primaria de la salud mental. La atención primaria es un concepto que precisamente durante la maestría aprendimos, analizamos y profundizamos en él. Lo que analizamos fue su importancia, lo importante que es una atención primaria para poder prevenir el deterioro de la salud mental de una población. En lugar de esperarte que lleguen los pacientes con alteraciones emocionales, ¿por qué no prevenirlo? ¿Por qué no prevenirlo en ambientes comunitarios, como escuelas o instituciones públicas o privadas? Es por eso que decidí utilizar esta variable de atención primaria de la salud mental, porque considero que es vital que como psicólogos no solo atendamos los casos relacionados con las patologías y los síndromes emocionales. Considero que es importante no solo atenderlos, sino también prevenirlos. En este caso, lo que busco en este proyecto es plantear una serie de intervenciones como propuesta para poder prevenir lo que es la violencia de género. Iniciaré con lo que es mi planteamiento del problema. La violencia de género no conoce estatus social, nivel académico, tampoco situación económica, tampoco lo que es situación geográfica o profesión. La violencia de género es cuando una persona ejerce un acoso o un daño, ya sea físico, psicológico, verbal, sexual y económico, como lo define la Organización Mundial de la Salud, en contra de una persona por su género. Este es un problema muy grave que no debería de tener soluciones tan fáciles. Este problema grave es porque las mujeres mueren, mueren alrededor de 10 mujeres al día en México, víctimas de violencia, asesinadas principalmente por las personas que en teoría deberían de protegerlas y cuidarlas, sus esposos, sus padres, sus familiares. Esto no podemos negar que es un problema mexicano y también a nivel mundial.
los feminicidios, la muerte, la violencia, desafortunadamente, es una de las variables que hoy, en la edad contemporánea, más perjudica la salud mental y pone en peligro la vida de las mujeres. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de mi tema. Bien. Mi objetivo principal o mi objetivo general es la de realizar una investigación documental. La investigación que yo llevé a cabo fue una tesina. ¿Qué significa esto? No es de carácter cuantitativo, como lo define Sampieri. Es de carácter cualitativo. Solamente voy a llevar a cabo lo que es una descripción de las variables, un análisis y una descripción. Por lo tanto, me di a la tarea de explorar documentos, principalmente libros, revistas científicas y artículos científicos, así también como información de instituciones públicas e internacionales, como la OPS, la OMS o la OSD. De dichas instituciones, libros y revistas y artículos, obtuve, mediante la recopilación de información, lo que fue una metodología o marco teórico conceptual. Al llevar a cabo esta investigación documental, trato de hacer una propuesta para poder prevenir la violencia de género. Dicha propuesta va dirigida a psicólogos, tanto clínicos como comunitarios. La justificación. El por qué decidí llevar a cabo este tema. Es importante hablar de este fenómeno precisamente porque vivimos en una sociedad, tanto en mi comunidad como en mi estado y en mi país, patriarcal y machista. Desafortunadamente, el patriarcado, aquel que pone al padre como el rol dominante en una familia y luego como el rol dominante en una relación de pareja, ha llevado a que la sociedad, pero principalmente los hombres, menosprecien al género femenino. Como psicólogo, enfocando mi tema al área clínica y sobre todo al área de la psicología social comunitaria, creo que es importante exponer este tema para hacer conciencia que la violencia lo único que genera es la muerte, en muchos casos, de la víctima, el rechazo, la depresión y en muchos casos incluso el suicidio. Mi propuesta se basará en cubrir esas necesidades psicoemocionales que las mujeres requieren para poder reconocer lo que es la violencia de género y la salud mental desde una perspectiva psicológica, en la cual se proporcionarán herramientas que podrán ser utilizadas conforme a las necesidades de las mujeres. Desde mi capítulo número 2 encontramos lo que es el marco teórico conceptual. El marco teórico se divide en tres, por así decirlo, en tres capítulos. Atención primaria de la salud mental, comenzando con lo que es su definición. Según Melián y Cabanilles, en el 2017, la salud psíquica sería consecuencia de un adecuado funcionamiento de los diferentes aspectos de la esfera psíquica. ¿Qué quiere decir esto? La atención primaria de la salud mental es la primera intervención que un psicólogo lleva a cabo, mucho antes de lo que es recibirlo en consulta.
Existen 3 tipos de atención: la primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando el paciente aún no necesita la ayuda, pero al recibir información y al recibir orientación, puede prevenir en un futuro necesitarla. El objetivo de la atención primaria de la salud mental es, como ya lo he mencionado, de acuerdo a la Federación Mundial de la Salud, la de prevenir el daño emocional en la población. La atención primaria de la salud mental en México, afortunadamente existen instituciones como los centros de salud, los módulos del adolescente, las instituciones de atención a personas adictas a sustancias tóxicas, albergues para mujeres en situación de violencia, las cuales llevan a cabo lo que son campañas de atención primaria. Todo esto tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora hablaré un poco, también esta información se encuentra en lo que es mi capítulo 2, el marco teórico conceptual, lo que es la violencia de género. Según el IMSS, en el 2015, se conoce como violencia de género el maltrato que ejerce el sexo hacia otro, que puede ser de un hombre hacia una mujer o viceversa. También hay que entender que violencia de género no únicamente es la violencia que el hombre ejerce con la mujer, sino también que puede ser que la mujer ejerza hacia el hombre. Aunque mi tesina se enfoca más a lo que es la violencia del hombre a la mujer, de acuerdo a lo que ya planteé en mi justificación y en mi planteamiento del problema. Mueren al día alrededor de 10 a 11 mujeres debido a la violencia que padecen en sus casas. Bueno, los tipos de violencia de acuerdo a la OMS son la violencia psicológica, que es cuando alguien te chantajea, te manipula mediante celos o mediante amenazas, te insulta o te descalifica. La violencia física, aquella que deja huellas en el cuerpo, golpes, moretones, que pueden ser patadas, que pueden ser empujones, que pueden ser pellizcos, mordidas o golpes principalmente en lugares que no se puedan ver, como la espalda, las piernas, entre otros lugares. La violencia económica, que es cuando se utiliza el dinero para chantajear. Si me dejas, a ver cómo le haces para conseguir, para pagar las colegiaturas y la comida de los hijos. También existe la violencia sexual, que es aquella donde se forza a una persona a tener un acto sexual. Todo esto de acuerdo a la OMS. Existe un perfil, el perfil de una víctima de violencia de género, como lo citó Dutton en 1994. Principalmente las mujeres víctimas de violencia presentan lo que es baja autoestima. De ahí radica la importancia de trabajar la autoestima como prevención por parte de la atención primaria. Yo, psicólogo, para que una mujer no sea violentada, llego a las comunidades, ofrezco talleres de autoestima, ofrezco talleres para mejorar el autoconcepto, ofrezco talleres para hablar sobre lo que es el machismo y cómo prevenirlo. Y esto puede ayudar a que las sociedades vayan cada vez disminuyendo este problema. Existen programas que ya se aplican, como lo comentaba. Está el programa de la Secretaría de la Mujer, está el programa, en muchos casos también del DIF. Existen programas en las escuelas mediante la materia de educación socioemocional, la cual se dirige a los estudiantes
para ayudar a prevenir todos estos factores de riesgo. En este caso, la violencia de género. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de las mujeres víctimas de violencia? Bueno, de acuerdo a la OPS, principalmente las consecuencias más importantes son la muerte, como ya lo había mencionado, el suicidio o, en muchos casos, el rechazo de la sociedad. Dentro de mi capítulo 3 de mi marco teórico conceptual se encuentra lo que es mi propuesta. ¿Qué propongo yo dentro de mi tesina para poder atender este problema? Mi primera variable es atención primaria. Mi segunda variable, mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué propongo yo para poder atender esta situación? Es por eso que mi capítulo 3 se titula Propuesta de implementación de talleres, conferencias dentro de la atención primaria de la salud mental como medida preventiva de la violencia de género. Como ya lo había comentado, yo lo que propongo es que en las comunidades, en las escuelas, en los centros de atención de violencia, se lleven a cabo talleres y conferencias. Esto con el objetivo de informar a las mujeres que el chantaje, que los celos excesivos, que te aparte de tu familia, que te aparte de tus amigos, que en público te humille, que todas esas conductas no son normales, no son amor, sino son violencia. Si desde pequeños aprendemos a identificar cuando alguien es agresivo o violento, podemos atender mejor lo que son estos problemas y sobre todo prevenirlos. No hay que esperar a que lleguen las mujeres golpeadas a los centros de atención. Mejor hay que ayudarles cuando están en la escuela a que mejoren su autoestima. A que cuando estén en su comunidad mejoren su autoestima. Y sobre todo, sepan identificar a un agresor. En mi experiencia personal, me ha tocado ver y escuchar a algunas de mis pacientes decir, es que me ama. ¿Y cómo te lo demuestra? Me cela mucho, me protege bastante, siempre quiere estar conmigo. Él y yo comemos y pasamos todo el tiempo en la escuela. Me dice que ya no necesito a mis amigas porque lo tengo a él. La chica me lo dice con una ilusión, creyendo que esas conductas realmente son una demostración de amor. Si nosotros atendemos a la población desde antes de que terminen en un consultorio, diciéndoles, esto no es amor, sino violencia, podríamos prevenir, como es el objetivo de mi tesina, la violencia de género. Dentro de la tesina hice mi estructura, aquí la tenemos, de acuerdo a Jesús González Núñez, Monroy, Cooperman, diferentes autores, sobre cómo estructurar un taller y lo importante, los temas que se verían en el taller. Principalmente en los talleres que yo propongo, se tocan temas que ya mencioné en mi marco teórico conceptual, autoestima, tipos de violencia, a dónde recurrir si tú eres violencia alguna vez o víctima de violencia, o conoces a alguien que es víctima de violencia, resiliencia, todo esto mediante lecturas, mediante dinámicas, mediante técnicas de sensibilización, claro, llevadas a cabo por una persona responsable, una persona que sepa y sea alguien profesional de la salud mental. Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones? Cabe resaltar que actualmente contamos con varios limitantes, pero no debe de ser impedimento para poder tener
este primer contacto con la ciudadanía. Es por eso que con esta propuesta de intervención se busca que tanto psicólogos como personal del sector salud se encuentren capacitados para poder exponer este tema y saber cómo intervenir en caso de que sea necesario. Mis conclusiones son que aunque esto no soluciona el problema de la violencia, como lo dije desde un principio, sí nos puede ayudar a prevenirla. Y el objetivo principal de la atención primaria es prevenir. Si me iban a llegar en el centro de salud 100 mujeres víctimas de violencia, pero se llevaron a cabo talleres y gracias a esos talleres para prevenirla, solamente de esas 100 me llegan 60, sería un éxito. Si la siguiente vez que se implementen talleres y me iban a llevar 100 personas víctimas de violencia de género al centro de salud y ahora me llegan 50 de esas 100, gracias a los talleres, quiere decir que la atención primaria es un éxito. Y aunque sea solamente una persona que gracias a un taller haya prevenido ser víctima de violencia, porque supo identificar a su agresor, supo apartarse a tiempo, se amaba a sí mismo por encima de amar a su pareja. Y este amor la llevó a buscar tranquilidad. Aunque sea con una persona, estaríamos hablando de que estos talleres y conferencias serían un éxito desde el punto de vista de mi conclusión y desde el punto de vista de lo que son las estadísticas en México. Es mejor hacer algo a no hacer nada. Hasta aquí llego con lo que sería la exposición de lo que es mi tesina. Agradezco mucho la asesoría de mi profesor, que durante esta asignatura lo que ha hecho es orientarnos, guiarnos. También agradezco mucho a los maestros que tuve durante toda la maestría, ya que gracias a ellos, en este momento considero que estoy mejor capacitado para poder ejercer lo que es la psicología. Gracias y pues, por mi parte sería todo. Nos estamos viendo próximamente, no es un adiós, sino un hasta luego. Que Dios los bendiga. Se despide el psicólogo Ricardo González Reyes y que tengan todos un bonito día.